Continuamos esta serie que comenzamos hace unos domingos atrás. Esta serie donde hemos hablado acerca de las aguas de la vida, sanidad a través de las aguas, restauración a través de las aguas, donde hay oportunidades de parte de Dios, donde hay personas que pueden ver esclavitud, donde hay personas que pueden ver problemas. Yo creo que hay hijos de Dios e hijas de Dios que pueden ver respuestas de Dios. Así que el día de hoy vamos a continuar con esta serie que hemos llevado, donde comenzamos desde la creación, donde estuvimos siguiendo pues el paso de Israel por el Jordán, por el Mar Rojo, y cómo Dios fue abriendo oportunidades. Pero ahora llegamos al Nuevo Testamento. Ahora llegamos ¿sabes? Un momento clave, porque es mucho más que un pueblo cruzando el mar. Es la respuesta del cielo a años de clamor, la respuesta de generaciones y generaciones que estaban esperando a un Mesías, a un Redentor. Así que Jesús llega y hay aguas y hay restauración de parte del Mesías prometido. Así que el día de hoy vamos a uno de estos pasajes famosos, mientras hablamos bajo del título La administración de las aguas. Acompáñame a Marcos capítulo 1, verso del 9 al 15. Marcos capítulo 1, verso del 9 al 15. Dice así la palabra de Dios: y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente al salir del agua, vio que los cielos se abrían y el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea, proclamando el evangelio de Dios, y diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Oramos. Padre, gracias hoy por tu palabra. Ella es maravillosa. Háblanos, porque te necesitamos. Háblale a tus hijos, porque estamos sedientos y necesitados de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Durante casi 30 años, aquel que había creado el universo, aquel que con una palabra había creado todas las cosas, ahora había tomado forma de hombre. Ahora vivía entre los hombres. Y ahora era carpintero en una ciudad. Ahora era alguien que hacía algo diferente por 30 años. Y yo no sé tú, pero yo creo que de esa carpintería no salían sillas con patas mal hechas. Sabes, la Biblia no habla mucho de lo que fue la vida de Jesús. No nos dice de lo que fue mucho esos primeros 30 años. Pero al cumplir la edad de los 30 años, pues ocurre algo diferente dentro de ellos. Comienza a pasar algo totalmente distinto en la vida del Mesías. Comienza la etapa en la cual iba a comenzar su ministerio. Y este pasaje describe el inicio de lo que va a ocurrir con el Mesías prometido. Y sabes, es interesante porque la palabra habla de las cosas que hizo Jesús. Y la palabra habla de que en primer lugar Jesús fue alguien decidido. Alguien que no se quedaba estancado, sino era alguien que avanzaba. Alguien que tenía clara cuál era su misión y cuál era su llamado. Así que es maravilloso cuando tú ves en primer lugar ese verso 9 que dice: y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado. Era alguien que estaba en movimiento y sabía que cuando había un propósito de parte de Dios, que cuando había el tiempo correcto en la voluntad de Dios, era tiempo de actuar. Hay personas que comienzan a perderse porque no logran discernir cuándo es el tiempo de Dios para sus vidas. Hay personas que comienzan a estancarse porque no logran entender lo que Dios les está llamando a hacer en el momento oportuno. Pero Jesús dice que en primer lugar fue alguien que decidió y dio el paso para comenzar. ¿Y por qué a los 30 años?
¿Nunca te has preguntado esto? ¿Por qué exactamente a los 30 años? ¿Por qué no podía comenzar mucho antes? ¿Por qué no podía empezar antes de los 30? Había 3 razones para ellos. La primera razón, que tenía que ver con la cultura judía, tenía que ver con la ley de Moisés. Y alguien no podía comenzar un ministerio sacerdotal según la ley de Moisés hasta que no tuviera 30 años de edad. Según la ley, nadie podía comenzar, aunque fueran familia de sacerdotes, aunque hubieran sido entrenados como sacerdotes, no podía comenzar a oficiar como sacerdote hasta que no llegaba a la edad de 30 años. Así que Jesús, como nuestro sumo sacerdote, cumplió también la ley. Y a partir de los 30 comenzó todo. La segunda razón por la cual fue a los 30 años es porque según la cultura judía, era el período de madurez para los judíos. Una persona era considerada a partir de los 30 como ya una persona madura, que tenía experiencia para poder tener responsabilidad y poder enseñar a otros. Y en tercer lugar, es algo sumamente increíble. La tercera razón es que a los 30 años es cuando un padre podía llamar a su hijo públicamente y hacerlo públicamente su heredero. Solo a los 30 años un padre podía llamar y parar en la plaza pública a su hijo y decir: mi hijo a partir de este momento es mi heredero, es el que va a llevar mis negocios, es el que se va a encargar de la familia. Así que había algo también espiritual a través de todo esto. Había algo tan espiritual que Dios estaba llamando al hijo a partir de una edad donde los judíos lo podían reconocer. Porque si llega a comenzar mucho antes de esto, hubiera sido un joven entusiasta que quería hacer cosas. Pero no iba a ser un maestro reconocido dentro de su pueblo. Así que a partir de aquel momento, básicamente el padre está diciendo: mi hijo, eres el heredero. Eres el heredero capaz de comenzar a enseñar a otros. Y cuando viene la confirmación de que Jesús llega al Jordán, me gusta mucho el pasaje de Marcos, y por eso lo leía, porque Marcos entra en muchos menos detalles que Mateo. Marcos no habla del diálogo de Jesús y Juan. Marcos no habla de muchos detalles. Marcos va directo al punto. Marcos simplemente dice: cuando Jesús venía desde Nazaret, cuando venía desde su tierra, desde su inicio, desde su aldea, antes de comenzar su ministerio, se enfrenta al Jordán, exactamente lo que hablamos la semana pasada. El pueblo estuvo mucho tiempo en el desierto, pero hubo un proceso que necesitó el pueblo en el Jordán antes de conquistar la tierra prometida. Hay un proceso en las aguas que es necesario para nosotros antes de comenzar a recibir lo que Dios nos ha prometido. Las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras manos, hay una parada en las aguas primero. Por eso es tan importante el bautismo. Por eso espiritualmente es tan importante y vital el bautismo. Porque el bautismo no es entrar y mojarse. El bautismo no es simplemente bañarse en un río o en un lago o en una playa. Porque eso lo hacemos todos los años. El bautismo es una decisión física, pero de una realidad espiritual. Es una demostración física de lo que está pasando dentro de nosotros. Y hay una parada en el Jordán antes de llegar a conquistar. Hay un momento de definición espiritual. Hay un momento donde Dios tiene que equiparnos y prepararnos para lo que viene. Me molesta a las personas que quieren comenzar a servir a Dios, pero no les interesan los procesos. Hay personas que quieren comenzar a comenzar su carrera por lo más alto de la escalera. Recuerdo mi pastor decía siempre que cuando alguien comienza por la parte de arriba de la escalera, lo único que le toca es bajar, porque no hay más a dónde ir. Pero hay un proceso y muchas veces queremos obviar los procesos. Aún para Jesús, Jesús dice: les voy a mostrar el camino. Y el camino es que antes de comenzar vamos al Jordán. Vamos al Jordán. Y sabes, dice que entró a las aguas y algo increíble pasó en el verso 10. Inmediatamente vio que los cielos se abrían. Inmediatamente vio que hubo respuesta de parte de Dios. Inmediatamente vio que cuando una persona está dispuesta
a que Dios le capacite, que Dios le instruya. Cuando una persona está dispuesta a ser ministrada por Dios allí en las aguas. Cuando alguien está listo para entrar a su tierra prometida, pero no por su propio camino, sino por el camino que Dios ha trazado delante de ellos, esa persona es una persona que verá la mano de Dios. Dios dice, el que me busca me va a encontrar. Dios dice, el que toca la puerta le voy a abrir. Dios en esa palabra nunca dice, si ese día tengo tiempo para ti, voy a ver si te atiendo. Jesús dice, el que busca lo encuentra. Se clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Dios está prometiendo que cuando tú y yo decidimos priorizarlo a Él, Él va a responder. Me gusta mucho este verso que leíamos. Dice que inmediatamente cuando salió de las aguas, los cielos se abrieron. Los cielos se abrieron. Y pasó muy pocas veces en la Biblia. Los cielos se abrieron. ¿Sabes? Y esta palabra griega que traducida, esta palabra abrían, los cielos se abrían, el verbo abrir. En hebreo, en griego, perdón, es una palabra que se traduce sigizo. Es una palabra que significa muchas cosas. Mira esto. Según el diccionario, este verbo habla de partir, dividir, cortar. Habla literalmente de abrir, de rasgar o romper. Entonces mira lo que pasó realmente aquí. No solo que los cielos se abrían, sino que los cielos se rompieron, se rasgaron. Dice que hubo un rompimiento en el ámbito espiritual aquel día. Hubo un momento de definición, no simplemente una apertura. Hubo un rompimiento. Y sabes, romper algo y rasgar algo lleva a cierta violencia. Y eso es lo que hace Dios en las aguas. Es romper con el pasado. Es romper con el pecado. Es romper con las maldiciones generacionales. Es desafiar lo que ha pasado en el pasado. Y ahora viene Dios y dice, yo les voy a enseñar qué pasa en las aguas. En las aguas hay un momento de rompimiento espiritual. Un momento de definición con el cielo. Un momento donde las cosas van a comenzar a cambiar. Por eso cuando hablamos de ministración en las aguas, hay tantos pasajes que entre más buscaba en la Biblia sobre las aguas, decía, no termino de predicar si predico de todos los pasajes de las aguas. Pero te topas gente como un general sirio entrando a las aguas para ser sanado. Te topas gente que con el profeta Eliseo perdió su herramienta de trabajo en el fondo de las aguas. Te topas tantos casos de momentos de definición en las aguas. Pero en todos ellos hay algo en común. Aquel que está dispuesto a entrar al agua del Espíritu y al río del Espíritu es alguien que encuentra a Dios. Es alguien que encuentra propósito en Dios. Es alguien que ve lo que realmente está pasando. Quizás uno de los pasajes más increíbles sobre las aguas es Ezequiel. Cuando le muestra el río, le decía, no entres hasta los tobillos, ni hasta las rodillas, tampoco hasta la cintura, sumérgete en las aguas. Y eso es lo que Dios nos está llamando. No se trata de predicar de aguas durante un mes. Se trata de que entendamos para este año que Dios está preparando cosas para nosotros. Pero habrá momentos de rompimiento, momentos difíciles, momentos donde lloramos, porque cuando una persona necesita ser limpiada, hay un momento de dolor muchas veces. Cuando una persona tiene una herida y esta herida se ha infectado, hay que limpiarla y hay que romper y hay que rasgar. Y es doloroso, pero es la única forma de evitar una infección mayor. Así que lo que Dios nos está hablando es lo que hizo, lo que pasó con Jesús. Jesús dijo antes de comenzar cualquier ministerio, antes de hacer cualquier cosa, hay un encuentro con Dios en las aguas. Hay una primer parada con Dios en las aguas. Y esas aguas es un lugar de definición. Quizás ya tú te bautizaste. Si no te has bautizado, hablemos luego para que lo hagas. Pero si ya te bautizaste una vez, te bautizaste ya.
pero es un recordatorio diario. ¿Sabes de qué? De seguir sumergiéndonos en esas aguas del Espíritu. Y lo segundo que pasó después de que hubo un rompimiento espiritual es que fue completamente ungido. Es el verso 10: y vio al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Vio al Espíritu Santo. Cuando hay rompimiento espiritual, hay revelación del Espíritu Santo. Cuando Dios rompe esquemas, cuando Dios rompe las cosas que a mí me parecen diferentes, hay visitación del Espíritu Santo. Así que Dios les estaba diciendo ahora, antes de hacer cualquier cosa, tiene que haber una habilitación del cielo. Tiene que haber un respaldo del cielo. Y el rompimiento significa ser habilitados por el Espíritu Santo. Y después que eres habilitado, entonces tú puedes caminar seguro. Tú puedes andar tranquilo. No hay palabra más increíble que la frase del cielo. En el verso 12 dice que oyó una voz del cielo que le decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es que muchas veces obviamos esta frase. Es que muchas veces nos perdemos en la parte del Hijo. Tú eres mi Hijo. Y muchas veces escuchamos con demasiada frecuencia las mentiras del mundo. Tú eres mi Hijo. Ese es Dios. Pero para que el cielo reafirme nuestra identidad, para que el cielo nos enseñe la identidad, lo primero que tiene que pasar es que haya rompimiento y que el Espíritu Santo nos llene y que seamos bautizados y que seamos transformados para que tú estés seguro. El problema de aquel que no está seguro de su salvación, el problema de aquel que no está seguro, dice Jesús: yo hablo y mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Pero aquel que no conoce la voz es porque nunca ha escuchado del cielo que le digan: tú eres mi hijo, tú eres mío, a ti te rescaté. Y es increíble, ¿sabes por qué? Porque es exactamente la misma frase que escucha Jesús del cielo cuando está en el monte de la transfiguración. Cuando está allí en el monte y tienen toda esta visión maravillosa, y está Moisés y está Elías, escucha el cielo diciendo lo mismo. Momentos antes, días antes de morir, tiene que haber también una parte del cielo. Entonces yo quiero que mires estos dos momentos. El cielo le reafirmó: tú eres mi hijo, antes de empezar el ministerio. Y luego, antes de morir, le repite: tú eres mi hijo. ¿Sabes que Dios nos ama tanto que nos tiene que recordar antes de las batallas, de las pruebas y del desierto? Porque justo después de estos textos dice que Jesús fue llevado al desierto. Y Jesús pudo llegar al desierto porque estaba convencido del Padre que tenía. Porque estaba convencido del tipo de resultado que tenía del cielo, del tipo de promesa que venía del cielo. El cielo le había dicho: tú eres mi hijo. Tú eres comprado. Tú eres diferente. Y justo después de esto estaba listo para caminar. Después de que tú eres llenado por el cielo, de que hay rompimiento espiritual y tú sabes que Dios está contigo, a ti nada te detiene. Por eso los discípulos pudieron enfrentar la muerte. No es porque fueran superhombres, no es porque tuvieran superpoderes, es porque estaban seguros de cuál era su herencia y su futuro. Es porque estaban convencidos que el cielo les estaba llamando, porque estaban convencidos de lo que estaban recibiendo de parte de Dios. Y dice el verso 12 que entonces fue impulsado. Mira esta palabra: no llevado, no sugerido. Fue impulsado por el Espíritu al desierto. El Espíritu lo impulsó al desierto. En el mundo tendremos aflicciones. Por lo tanto, antes del desierto, asegúrate de ver el cielo abierto. Antes del desierto, asegúrate que Dios te está hablando. Antes del desierto, asegúrate de que el Espíritu Santo lo está sintiendo. Porque después es la gente que está en los desiertos y se siente sola, se siente abandonada. Pero aquel que se ha asegurado
Aquí las cosas son diferentes. Cuando estamos en el desierto queremos que Dios nos hable. Cuando estamos en el desierto queremos que el Espíritu Santo venga. Pero en el desierto yo no me topé en ningún momento a Dios hablando. Cuando Jesús estaba en el desierto, el cielo no se abrió. Cuando Jesús estaba en el desierto, ninguna paloma descendió. Cuando Jesús estaba en el desierto, no escuchó el cielo hablando. Él lo escuchó antes del desierto. Pero muchas personas quieren durante el desierto entonces comenzar a fortalecerse. No, uno busca de Dios y uno se fortalece antes que llegue el desierto. Para que enfrentes entonces el desierto. Para que puedas decirle al diablo, no me creo. No, que te ofrezco, no lo creo. No, que puedo darte, que puedo ofrecerte, no lo creo. ¿Por qué no lo creo? Porque ya tú estás convencido del cielo. Tú estás convencido de la verdad. Tú estás convencido de aquello que te han dicho. Pero aquel que nunca ha escuchado el cielo, cuando llega a las ofertas del diablo, dice, hoy sí, qué lindo suena. Es que parece hermoso. Impulsado por Dios. Ay, Dios está haciendo tantas cosas en nuestras vidas que a veces ni nos damos cuenta. Dios está haciendo tantas cosas en nosotros que a veces pasan desapercibidas. Dios está contestando tantas oraciones y a veces no nos damos cuenta. Porque a veces no vemos la mano de Dios en los pequeños detalles. ¿Sabes? He escuchado a mucha gente que quiere un milagro de Dios. Hay mucha gente que busca un milagro. Pero yo quiero decirte, hay un problema con querer milagros. Y el problema es que para que haya milagros tiene que haber problemas. Porque si no hay problemas, no hay milagros. Y entre más grande sea el problema, más grande es el potencial milagro. Entonces la gente dice, yo quiero un milagro de parte de Dios. Sí, eso quiere decir que tendrás problemas para que Dios muestre el milagro. Y lo lindo es que Dios está haciendo tantos milagros cada día. Y a veces no valoramos este tipo de cosas. A veces no entendemos en los pequeños detalles de lo que Dios está haciendo. A veces el enemigo nos distrae con tanta facilidad en cosas grandes que no vemos los pequeños lugares donde Dios está haciendo. Y a veces pasa desapercibido lo que Dios está obrando, pero Dios está obrando. En una ocasión leía la historia de uno de los violinistas más famosos de este país. Su nombre es Joshua Bell. Y sabes lo interesante de Joshua Bell, que es uno de los más increíbles violinistas. Toca increíble. Y llegó a la ciudad de Washington, D.C., la capital de este país. Y sabes, hizo un concierto en uno de los teatros más increíbles de Washington, D.C. Por supuesto que un concierto de Joshua Bell vale muy costoso las entradas. Pero aún así vendió cada una de las entradas. Las vendió todas, incluyendo las entradas cercanas a la plataforma, donde muchas de las entradas costaban más de $200 cada una. Pero todo se vendió porque todo el mundo quería la oportunidad de escuchar de cerca y en vivo a Joshua Bell tocando su violín. Así que tocó el violín 6 piezas por 45 minutos, 6 de los grandes éxitos de Johann Sebastian Bach, uno de los grandes compositores clásicos de la historia. Y tocó con su violín, un violín increíble, un Stradivarius que es uno de los mejores violines del mundo de más de 300 años. El violín de Joshua Bell vale $3.5 millones. Y con ese violín tocó las 6 piezas increíbles. Todo el teatro se vino abajo después que terminó. Pero 2 días después, solo 2 días después, una mañana de enero del 2007, Joshua comenzó a hacer un experimento social que le había sugerido un periodista del Washington Post, que es uno de los periódicos fundamentales de Washington.
y quisieron hacer un experimento. Así que Joshua cambió su traje de gala por una ropa común, simplemente una camiseta, unos jeans y simplemente una gorra de béisbol de los Washington Nationals, de los Nacionales de Washington. Tomó el mismo violín de $3.5 millones y tocó las mismas 6 piezas de Bach. La diferencia es que esta vez no estaba vestido de gala y esta vez no estaba en un teatro. Esta vez lo hizo en la entrada del metro. Así que llegó hasta el metro y comenzó a tocar su violín por 45 minutos. ¿Sabes lo interesante? Que la estación de Washington, como la mayoría de todas las grandes ciudades, la estación del metro de estas grandes ciudades recibe millones de personas de tráfico diario. Es increíble. Yo no he ido a la de Washington, he estado en la de Nueva York. Y es abrumador la cantidad de personas que transitan estos metros, ¿ya? Así que pasaron millones de personas por allí. Y durante los 45 minutos que estuvo tocando, esto no es nada nuevo en las grandes ciudades, los músicos callejeros. Así que la gente simplemente lo vio y siguió de largo. Joshua tenía ahí una pequeña cesta para recibir el dinero y después que terminó sus mismas 6 increíbles piezas, con su mismo violín de 3.5 millones, recaudó el total de $32.17. Y eso incluía $20 de la única persona que la había reconocido. Días anteriores, toda la ciudad estaba llena de carteles de este hombre, promoviendo su concierto. Pero nadie le reconoció en el metro. ¿Quieres verlo conmigo? Mira aquí simplemente un minuto. Ok, míralo aquí. Esta es la diferencia de vestimenta del mismo hombre. Solo te puse un fragmento de 1 minuto. Pero estos fueron 45 minutos en total. Y durante los 45 minutos había una cámara oculta que nadie veía, que estaba grabando toda la sesión. Y durante ese tiempo pasaron al frente de Joshua Bell 1,097 personas. Y de las 1,097 personas, solo 7 personas se detuvieron a escuchar la música. Y era un concierto completamente gratuito. Y después de esto salió en televisión nacional y en el Washington Post y donde quiera. Es el mismo violín, la misma persona, pero estaba en un lugar donde la gente no lo estaba esperando. Estaba en un lugar donde nadie lo estaba esperando. Así que no pudieron valorar lo que había delante de ellos. Para ellos en su mente, ellos estaban dispuestos a pagar cualquier cantidad de dinero para ir a uno de los mejores teatros del país y escuchar a uno de los músicos más grandes del país. Entonces podían separar esos 45 minutos de una vida tan apresurada para sentarse a escuchar algo increíble. Pero en su diario vivir, cuando van del trabajo a la casa, cuando están en su rutina diaria, aun cuando fuera gratis, no pudieron detenerse y valorar lo hermoso que estaba pasando en aquel lugar. No lo podían hacer.
Y muchas veces esa es nuestra vida. Hay veces que venimos y nos podemos sentar 1 hora a la semana, el domingo aquí, y escuchamos este tipo de mensaje y decimos, Señor, verá que tienes razón. Pero luego regresa el lunes, luego regresa mi diario vivir, luego comienza mi rutina y vivimos a tanta velocidad que no vemos las cosas maravillosas que hay delante de nuestros ojos. No nos percatamos el tipo de grandeza que Dios nos está poniendo al frente. No valoramos a nuestra familia lo suficiente, no valoramos el tiempo lo suficiente, no valoramos las bendiciones de Dios lo suficiente. Porque estoy muy ocupado, porque tengo muchas cosas que hacer. Y este es uno de los videos increíbles porque demuestra la realidad en la que vivimos. No importa, muchas veces Dios usa lo que tenga que usar y nos perdemos de tantas cosas. Alguien decía en una ocasión, recuerda que la belleza está en los ojos de quien la mira. La belleza está en aquel que está dispuesto a ver belleza. Pero vivimos demasiado apresurados. Así que para Jesús había algo de definición en aquel momento. Y lo que estaba pasando en las aguas, para mucha gente a lo mejor era simplemente algo tan distinto y algo tan diferente. Para otros quizás simplemente era algo tan simple como que había muchos otros bautizándose en el mismo día. Pero para otros era un momento de definición. Brian, help me with the screens, please. ¿Sabes lo increíble? Lo increíble es que muchas veces no valoramos lo que está pasando. Y aquel día, después que pudo ser recibido por el cielo, que pudo ser entregado por el cielo. Ayúdame a Maya ahí en el piano. Después que Cristo salió de las aguas y fue impulsado hasta el desierto, aun cuando para muchos fue algo sin importancia, Juan el Bautista dijo, este es el Mesías, este es el Cristo, escúchenlo a él. Este es del que yo estoy hablando. Así que entonces llegó al desierto, dice el verso 13. Estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás. Pero ¿sabes lo que respondió Jesús una y otra vez en su tentación? El jueves pasado en el estudio bíblico hablamos sobre pruebas y tentaciones. ¿Sabes? Jesús fue tentado también en todo. Pero Jesús tuvo una sola respuesta. Dice la palabra que no. Yo sé quién es mi Padre. Yo sé quién me llamó. Yo sé cuál es lo que el cielo está diciendo. Yo lo sé. Fue tentado por todo, pero estaba lleno. Y cuando tú estás lleno, no hay mentira del diablo que te desvíe el camino. La gente que logra discernir lo que Dios está haciendo. ¿De qué estamos llenos hoy? ¿De qué nos estamos llenando hoy? Sabes, hay un pensamiento muy interesante, una anécdota de alguien que, como yo, le gustaba mucho el café. Iba con su taza de café y mientras caminaba con su taza de café caliente, alguien lo chocó y derramó todo el café. Y cuando derramó el café, alguien más le preguntó, ¿por qué se derramó el café? Y su respuesta fue, porque esta persona me empujó. Y quien le había preguntado le dijo, respuesta equivocada. A ti no se te derramó el café porque alguien más te empujó solamente. El café se derramó. Yo no te estoy preguntando la razón. Te estoy preguntando por qué se derramó café. Y a ti se te derramó café porque es lo que traías en la taza. Si tú llegas a traer té en la taza, se hubiera derramado té. A ti simplemente se te derramó lo que tú traías en la taza. Y muchas veces de nuestras vidas se va a derramar lo que hay en la taza. Y cuando nosotros vamos caminando y chocamos contra cosas imprevistas, tenemos un mal día, tenemos a alguien que molesta bastante, cuando tenemos malos momentos, cuando tenemos adversidades, necesidades, cuando tenemos desiertos,
y chocamos contra lo inesperado, va a derramarse lo que tengamos en la taza. Va a salir lo que tengamos dentro. Cualquiera dice ser cristiano. Solo los que están en el desierto y demuestran ser cristianos realmente lo son. Cualquiera dice yo voy a una iglesia. Eso no es importante. Lo que define es lo que yo tengo por dentro y los demás son capaces de ver. Lo que define es lo que yo tengo dentro de mí. Así que ¿sabes algo? Lo que hay dentro de ti, cuando se derrama, salpica a otros. Así que si tú tienes adentro a Dios, si tú tienes adentro al Espíritu Santo, se va a derramar y va a salpicar a otros. Y va a afectar a otros. Y va a parecer a lo mejor que ese otro estaba malhumorado, tenía un problema o tenía quizás 1000 problemas más, pero tú vas a salpicarles con presencia de Dios. Tenemos que llenarnos antes de empezar el desierto, para que justo después de esto haya una forma de enseñarle a otros el Cristo que nos llamó. Dice el verso 14 que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Después del desierto estaba listo para salpicar a otros. Estaba listo para testificar a otros. Y ahora dice que predicó a todos de lo que tenía dentro. Le enseñó a otros el evangelio, que significa buenas nuevas. Esta es la diferencia para ti y para mí. Ese es el llamado para ti y para mí. ¿Qué es lo que tenemos dentro? ¿Qué es lo que traemos dentro? Y hablamos mucho de la iglesia primitiva y el primer siglo de la iglesia y estos discípulos. Y hablamos cosas increíbles. Pero también pasaron desiertos, pero estaban llenos. Cuando Pedro no estaba lleno, Pedro negaba a Jesús. Cuando Pedro estaba lleno, Pedro se enfrentaba a todo. Cuando Pablo estaba vacío, Pablo estaba en el camino equivocado. Cuando Pablo se llena, Pablo se enfrenta a la muerte. Hay una diferencia de esta gente. Y la diferencia es de lo que estaban llenos. Y sabes, lo interesante es que los empiezan a perseguir. ¿Y sabes lo que hacen? Los expulsan de las sinagogas, los expulsan de los templos. No podían estar en ningún lugar. Y convierten su casa en iglesias. Y rompen paredes y reúnen personas. Y cantan cánticos y comparten la cena. Todos los escritos de los historiadores del primer siglo hablan de cómo ellos convirtieron sus casas en iglesias. Y sabes, esto es interesante porque llegó la pandemia, el coronavirus, y nos quitaron las iglesias y la gente se apartó de Dios. Pero queremos a Dios. Y esta gente le quitaron los templos y convirtieron su casa en templos. Pero luego llegó el tercer siglo. Y cuando llegó el tercer siglo, ¿sabes lo que pasó? Que la persecución fue más grande. Los estaban matando. Los estaban quemando las casas. ¿Y sabes la diferencia? Que no dijeron, Señor, tú sabes que yo tengo la justificación de no ir a la iglesia. No. Esta gente estaba llena. Así que esta gente dice, si no tengo casa ahora para reunirme, me voy a reunir en otro lugar. ¿Y sabes lo que convirtieron? Convirtieron las catatumbas en templos. ¿Sabes lo que es una catatumba? Eran los lugares más terribles que eran en forma de prisión y de trabajos forzados. Allí morían cientos de personas, allí había gente esclavizada, allí había gente desesperada. Y en los pequeños cubículos de las catatumbas hacían sus cultos, donde nadie los escuchaba, donde nadie los veía, porque nadie los iba a buscar en una catatumba. Pues allá nos vamos. ¿Crees que no es cierto? Aquí te enseño una. Una catatumba de Priscila en el siglo III. Pintaron sus paredes, prepararon las paredes, ampliaron las cosas. Porque cuando alguien está lleno, aún en la prisión,
Alaba a Dios. Cuando alguien está lleno, es alguien que convierte las catatumbas en adoración a Dios. Es alguien que convierte la cárcel, la muerte y la depresión. Catatumba es una señal de muerte para el mundo. Cientos de miles murieron allí. Pero para los cristianos del tercer siglo era su culto del domingo. Esa es la diferencia. La diferencia es que alguien que está lleno convierte los problemas en oportunidades. Convierte lo que al mundo le parece imposible como posible. Convierte la muerte en vida. Hay una cita entre tú y Dios a las aguas. Y te aseguro que si le buscas en las aguas, que si navegas, que si te llenas, que si te inundas de esas aguas, primero te aseguro que el cielo se mostrará a ti. Segundo, el Espíritu Santo te visitará. Y tercero, escucharás la voz del Padre. Tú eres hijo. Tú eres hijo. Tú eres hija. Yo quiero invitar al grupo de alabanza, me acompañe acá adelante y terminamos con una última canción. Y esta canción habla de esto: lléname, lléname. Y yo quiero ahora, ¿sabes qué? Yo quiero abrir acá adelante el altar. Si tú quieres pasar, tú puedes pasar. Y si tú quieres arrodillarte en el altar, puedes arrodillarte. Y yo voy a orar por ti. Si no, clama, si no, busca. Pero no te vayas de este lugar como llegaste, si no sé lleno del Espíritu Santo. Convierte la muerte en oportunidad. Convierte la dificultad en oportunidad en el nombre de Jesús. Así que ¿por qué no cantas hoy conmigo? Ponte en pie y canta a Dios con nosotros. Vamos. Es hora de buscar. Es hora de clamar. Es hora de clamar.